Capítulo 1239. Un alma inmortal traductor. Estudios Atlas editor. Estudios Atlas. Espera, espera, espera. Chuyang rápidamente detuvo al pequeño. ¿Qué pasa? El pequeño asintió con la cabeza con aire satisfecho. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no entendí nada de lo que dijiste? Chuyang frunció el ceño y agregó. Entendí la primera oración. Sin embargo, para cantar sátiras sobre los ideales confucianos, ¿qué quieres decir? Cantar sátiras, ¿qué canciones son estas? Los ideales confucianos, ¿qué son estos? ¿Una colina llena de agujeros? Además, esta torre de las cigüeñas amarillas, ¿dónde está? El pequeño se derrumbó. Se quedó mirando a Chuyang, sin palabras. Esas frases antiguas y famosas. Realmente no tengo nada que decirte. Chuyang se tocó la nariz y pensó, ¿he hecho el ridículo? Solo pudo cambiar el tema de conversación. ¿Cuál es tu segunda condición? La segunda condición es que seas lo más indulgente posible conmigo, dijo el pequeño haciendo pucheros. No me controles demasiado. Además, debería tener mi propia habitación. Si puedes cumplir estas dos condiciones, te ayudaré. Chuyang se quedó atónito. Ayúdame. Te ayudaré a conquistar a tu esposa, dijo el hombrecillo como un experto. Si yo te ayudara, definitivamente se necesitaría la mitad del esfuerzo para obtener los mismos resultados. ¿Lo crees? Lo creo. Chuyang asintió con la cabeza profusamente. Padre e hijo se miraron y asintieron. Después, el pequeño extendió su pequeña mano y Chuyang extendió su enorme mano. Los dos se dieron la mano simbólicamente y llegaron a un acuerdo. En ese momento, la criada del palacio ya había terminado de preparar las gachas de nido de pájaro. Las trajo, seguida por algunas personas que llevaban otros 10 platos con diversos bocadillos. Frente a ti, mi única opción es atiborrarme de comida, murmuró el pequeño con una voz tan suave que apenas se oía. Luego, empezó a comer. Chuyang se sentó en la silla, con ambas manos en la barbilla, mirando a su hijo. Pensó libremente sobre esas pocas frases que su hijo mencionó antes. Sin duda, esas frases eran parte de un poema. A mitad de la comida, Tiebutian regresó apresuradamente y vio que su hijo estaba masticando la comida solo, mientras que Chuyang, el padre, simplemente miraba desde un lado. Al instante, se enojó. Aunque nunca hayas criado a un niño, deberías haberlo visto antes, ¿verdad? Un niño tan pequeño, ¿qué pasa si se atraganta mientras come? ¿No sabes cómo alimentarlo? Después de escuchar esta frase, tanto el padre como el hijo pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. Alimentarlo, rugió Chuyang en su mente. ¿Por qué no dejas que este pequeño bribón me alimente? ¿Aún quieres que yo lo alimente? ¡Qué broma! Después de una tos seca, Chuyang pensó mucho en una razón. No es lo que piensas, deberíamos entrenarlo para que sea independiente desde pequeño. De lo contrario, sufrirá en el futuro. Cuanto antes comencemos el entrenamiento, mejor para él. Por lo que parece ahora, puede que sea un poco cruel para un niño tan pequeño, pero a largo plazo, sería lo mejor para él. Tiebutian todavía estaba jadeando de ira y quiso responder cuando escuchó una voz emocionada que la llamaba a su lado. ¡Guau! Tiebutian giró la cabeza y vio que el rostro del pequeño estaba salpicado de salsa de los platos. El pequeño dijo emocionado y con cara inocente, «Reina madre, este tío no puede tener más razón en lo que dice. Comer mis propias comidas es definitivamente más delicioso que ser alimentado. Es realmente agradable. Una cara sencilla e ingenua, una cara infantil y linda». Chuyang sintió la necesidad de vomitar mientras giraba la cara. «Bien, pequeño Yang, ¿es realmente tan delicioso?», dijo Tiebutian con cariño. «Sí, sí», el hombrecillo asintió con la cabeza, como si estuviera machacando ajo. Esa mirada era realmente entrañable. Tiebutian respiró aliviada y se tranquilizó. Miró a Chuyang con expresión de disculpa. Quería expresar que lo que Chuyang había dicho tenía mucho sentido. Había culpado a Chuyang por error y le sorprendió que Chuyang también fuera un experto en la crianza de niños. Chuyang aceptó sus disculpas y cumplidos con aire santurrón, revelando una sonrisa confiada. Sin embargo, en su mente, sonreía amargamente y regañaba, «Este pequeño bribón.
Tiebutian tomó la taza de té para beber un poco de agua, mientras miraba amorosamente a su hijo comer su comida. Al momento siguiente, esa frase del pequeño hizo que Tiebutian se atragantara con el agua que estaba bebiendo. Reina madre, este tío es muy simpático. Quiero que sea mi padre, ¿es eso bueno? Tiebutian se atragantó hasta que casi no pudo recuperar el aliento. Esa frase fue realmente abrupta. Que sea mi padre, ¿está bien? Tiebutian giró la cabeza y miró a Chuyang con sospecha. Chuyang estaba a punto de derrumbarse. Relajó los brazos y se encogió de hombros, indicando que no había hecho nada en absoluto. Las cejas de Tiebutian se fruncieron fuertemente mientras murmuraba. ¿Podría deberse a su naturaleza de padre-hijo? Puf. Chuyang estaba bebiendo su té y todo se le escapó de la boca. Puf. El pequeño que estaba bebiendo la papilla de nido de pájaro inclinó la cabeza y su bocado de papilla también salió volando, directamente sobre la cara de Chuyang. Por la tarde, Tiebutian tuvo que ocuparse de otros asuntos laborales, por lo que la tarea de cuidar al pequeño recayó en Chuyang, quien aceptó bien sus responsabilidades. Puedes jugar con él un rato. Si le interesa, cuéntale algunas historias. Tiebutian dejó de hablar pensándolo bien. Sabía que, dado que su hijo tenía como padre al maestro de la espada de las 9 tribulaciones, toda su vida era inevitablemente peligrosa y tormentosa. En ese caso, aún más debería dejar que Chuyang le contara algunas historias al pequeño o incluso algunas de sus propias experiencias personales. Aumentaría las experiencias del pequeño desde una edad más temprana. Chuyang asintió con la cabeza continuamente y rápidamente despidió a la reina antes de darse la vuelta. Tanto Chuyang como su hijo se miraron fijamente. Inmediatamente, Chuyang despidió a la doncella y a los eunucos del palacio antes de pensar en algo. Desde que puso un pie en este lugar, no había señales de ellos dos. Entonces, ¿a dónde fueron los dos? Teniendo presente esta pregunta, el rey del infierno Chu miró a su propio hijo. No importaba cómo lo mirara, su hijo lucía extraño. Creo que necesitas darme una explicación. Chuyang colocó su rostro frente al pequeño y hermoso rostro del hombrecillo. Luego preguntó solemnemente, no uses la excusa de que tu verdadero espíritu no ha sido destruido para venir a engañarme. En este mundo, hay unos 100.000 personas que mueren todos los días. El número de personas que yo, tu padre, he matado probablemente rondaría los 70 u 80.000. Si todos volvieran con vida después de la muerte, creo que nadie podría aceptarlo. Tieyang parpadeó y dijo, sabía que seguramente tendrías tus dudas. Sin embargo, definitivamente quiero explicártelo. Cuando alguien muere, se reencarnará. Después de pasar por los 6 caminos de la reencarnación y el karma, se reencarnará en hierba y madera o en árboles y hojas o en animales y bestias. En ninguno de ellos hay espíritus verdaderos. El camino de la reencarnación es básicamente un camino de destrucción espiritual y de borrado de todos los recuerdos. Solo queda una pequeña huella espiritual para la reencarnación. De esa manera, por supuesto, nadie recordaría nada. Si todos pudieran reencarnar conservando sus recuerdos, entonces este mundo entero se habría hundido en el caos hace mucho tiempo. Solo aquellos que hayan alcanzado un cierto nivel de cultivo podrían convertir todo su cultivo en energía espiritual para protegerse. Esto les permitiría transmigrar por el camino de la reencarnación y volverse humanos nuevamente, manteniendo todos sus recuerdos. Pero para este tipo de situación, incluso dentro de todo el cielo y la tierra, el número de personas que tienen un nivel de cultivo tan alto definitivamente no es más de 6. Dijo el pequeño. ¿Quiénes son estas 6 personas? Entonces eres uno de ellos, preguntó Chuyang. ¿Podría ser que su propio hijo fuera la reencarnación de alguien realmente muy grande? Incluso si te dijera los nombres de estas 6 personas, no los conocerías. Además, definitivamente no soy una de esas 6 personas. El hombrecillo pensó durante mucho tiempo antes de decir, ¿no estás seguro de si has oído hablar del alma inmortal? ¿Alma inmortal? Chuyang frunció el ceño. No, nunca había oído hablar de ella. Sería más problemático de explicar ya que nunca has oído hablar de ello antes. El pequeño parpadeó y dijo, ¿puedes decir esto? Cuando se formaron el cielo y la tierra y comenzó el mundo primordial, había un grupo de hombres realmente grandiosos,
antes de que llegara el florecimiento de la humanidad. El único lugar adecuado para estos seres primordiales es un lugar especial llamado la dimensión del camino celestial. Está llena de energía vital especial dentro de la dimensión y son estas energías las que dieron origen a la humanidad, después de que fuera absorbida por los seres primordiales. Estas energías especiales se llaman energía del camino celestial. Entre los millones de cuentas de la energía del camino celestial, habrá un alma inmortal. Dentro del cuerpo de cada alma inmortal, habrá un conjunto completo de rastros del camino celestial. Por supuesto, después de que nace el alma inmortal, también existe la posibilidad de que sea absorbida por el cuerpo y se convierta en parte de su propio cultivo. Además, cualquiera que logre absorber un alma inmortal se convertirá en un personaje poderoso e influyente capaz de acciones trascendentales. Después de eso, el camino del cielo cambió drásticamente. La dimensión del camino del cielo se cerró de repente. El alma inmortal quedó entonces atrapada dentro de la dimensión. Nadie sabía cuántos años habían pasado, las almas inmortales desaparecían con regularidad. Aunque las almas inmortales eran demasiado pequeñas para ser vistas, ya tenían su propia inteligencia. Después de un largo periodo de soledad, ellas también se derrumbarían. Yo fui la última alma inmortal dentro de la dimensión del camino celestial. El pequeño señaló su propia nariz. Cuando llegó a este punto, Chuyang ya estaba estupefacto. ¿Quién podría imaginar que en este cielo y en esta tierra podría suceder algo tan maravilloso? Además, este maravilloso acontecimiento le sucedió al propio Chuyang. En un momento en particular, mientras absorbía las otras almas inmortales que se habían descompuesto a mitad de camino, me di cuenta de que podía sentir la invocación de los poderosos y grandes cultivadores del mundo exterior. Esas eran las ondas y vibraciones liberadas cuando los grandes hombres estaban luchando. Por lo tanto, traté de penetrar la dimensión en esa dirección. Pasaron otros innumerables años y de repente logré escapar de la dimensión. Después de eso, corrí hacia el invocador felizmente. Luego me di cuenta de que este invocador en realidad estaba usando la energía espiritual del universo que había invocado para forjar una espada. Por lo tanto, quedé sellado en esa espada y seguí al maestro de la espada a todas partes del mundo. Los maestros de la espada fueron cambiando uno tras otro, pero nadie descubrió mi presencia. No tenía noción del tiempo en ese lugar extraño. En cualquier caso, estaba atrapado dentro y no podía salir. Después del paso de numerosas dinastías, esta espada fue archivada y se convirtió en un símbolo de supremacía. A partir de entonces, comenzó la guerra y la espada fue robada. Innumerables personas lucharon por ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya era lo suficientemente poderoso como para liberarme de la espada. Por lo tanto, durante una de las batallas, luché contra ella. Golpeó con fuerza y rompió la espada. A partir de entonces, fui libre. El yo libre quería convertirse en humano al principio. Esto se debía a que un ser humano podía tener alegría y placer ilimitados. Por lo tanto, quería convertirme en humano y dejar de ser algo que ni siquiera se podía ver a simple vista. Así que seguí vagando por este mundo durante muchos años y adquirí algunos conocimientos a lo largo del camino. Cuando sentí que tenía suficiente conocimiento, volví al camino de la reencarnación sin pensarlo dos veces. Cuando reaparecí de nuevo, ya estaba aquí. El pequeño miró a su propio padre y dijo: «En toda mi vida, esta es la primera vez que soy un humano». Chuyang se quedó sin palabras. Su cerebro aún no podía procesar toda esa información lo suficientemente rápido y respondió: «Pero, el hecho de que me hayas dicho todo eso en nuestro primer encuentro. Eso todavía me genera algunas dudas». La razón es muy simple: tu cuerpo tiene las huellas del camino del cielo. El pequeño estaba realmente emocionado mientras sus ojos se iluminaban intensamente. Esta es la verdadera razón. El corazón de Chuyang se sacudió e inmediatamente pensó en la espada de las 9 tribulaciones. Chuyang pensó en su mente: la espada de las 9 tribulaciones. ¿No está llena de los rastros del camino del cielo? Capítulo 1240. Todavía eres demasiado ingenuo, niño traductor. Estudios Atlas editor. Estudios Atlas El camino del cielo. La espada de las 9 tribulaciones. El camino del cielo. Durante un largo rato,
Chuyang se perdió en sus pensamientos. No podía evitar sentir que había una fuerza invisible que guiaba cada una de sus acciones y que cada paso que daba parecía seguir un camino que ya había sido trazado para él. Su renacimiento, las 9 tribulaciones, el encuentro con Butian en la nube de hierro, el encuentro con Duxin en el pabellón del armamento celestial, la obtención del manantial de vitalidad, convertirse en hermanos jurados, la batalla de ingenio y poder con Kingrow, la aparición repentina de los demonios negros. Hasta este punto, sus pensamientos y objetivos básicamente se podría decir que ya habían sido guiados a los 3 cielos intermedios. Después de eso, Digu decidió dejar de seguir el gran cambio en los secretos celestiales mientras ascendía a los 3 cielos intermedios. Sin embargo, la primera persona que conoció después de llegar fue su padre, quien le trazó el camino para su viaje a los 3 cielos superiores. Así, viaje tras viaje. En cuanto a las apariciones de Bu Liuqin y Nintanya y el juicio de los 9 superclanes sobre él. Los 3 cielos superiores también se habían convertido en un giro natural de los acontecimientos. Y después de que subió a los 3 cielos superiores y salió del sureste, se encontró con Zisiekin de inmediato. Y a través de ella, conoció la corte imperial de los 9 cielos. Su partida también pareció indicarle una nueva dirección. En ese momento, se enteró de que tenía un hijo en los 3 cielos inferiores y que la madre de su hijo en realidad era la hermana mayor y la hermana menor con su madre. Este fue originalmente un giro de acontecimientos muy extraño, pero ahora que finalmente estaba aquí después de muchos problemas, su hijo resultó ser en realidad una especie de alma inmortal. Y ahora una especie de dimensión del camino del cielo incluso había sido arrastrada a la imagen. Lo que era obvio era que la dimensión del camino del cielo era una existencia incluso superior a la corte imperial de los 9 cielos. Y que este asunto fuera revelado por su propio hijo le dio a Chuyang una sensación aún más ridícula de haber cerrado el círculo. Si su suposición era correcta y la espada de las 9 tribulaciones eran rastros del camino del cielo, entonces también debería llegar a su fin cuando alcanzara la dimensión del camino del cielo. No habría ninguna existencia superior a esa en este mundo. Parecía que había una cuerda del destino que lo arrastraba sin descanso hasta la cima. Pero aún así Chuyang no se sentía cómodo con ello. Aún se sentía muy desconcertado al enfrentarse a ese pequeño individuo con una mente enorme. Le resultaba familiar y extraño a la vez, cálido y algo distante. No pudo evitar soltar un profundo suspiro. No puedo aceptar que me digas esto, dijo Chuyang mientras bajaba a su hijo al suelo, dejándolo sentarse con las piernas cruzadas sobre la hierba, mientras él se sentaba frente a él. Continuó, había planeado encontrarme con un hijo inocente e ingenuo cuando viniera aquí, así como disipar el malentendido con Butian y revelar la verdad, y dejar que mi hijo regresara a sus orígenes y reconociera sus raíces ancestrales. Vine aquí lleno de emoción y felicidad, solo para ver a un hijo que muestra habilidades monstruosas. Si no me lo hubieras dicho, en el mejor de los casos, habría pensado que mi hijo era un genio, e incluso habría sido muy feliz. Pero ahora que me has contado todo, esto me ha dejado un poco perdido y sin saber qué hacer. La relación padre-hijo con la que había soñado, Chuyang estaba un poco triste. ¿Lo entiendes? Yo tampoco tengo elección, porque ya no puedo esperar más, dijo el pequeño inocentemente mientras extendía sus manos. ¿No puedes esperar más?, repitió perplejo Chuyang. Por 2 razones. El pequeño estiró las piernas, con una divertida expresión de seriedad en su rostro infantil. Nunca he tenido una familia ni una madre, pero ahora sí. Mi madre me trata con todo el corazón, con amor y adoración. Estoy enamorado de ese sentimiento. Nací después de haber estado 10 meses en el vientre de mi madre, pase lo que pase, esa es mi madre biológica. No deseo que mi madre sufra. Espero que puedas darle felicidad, pero ahora mismo parece que no eres más que un simple transeúnte en su vida. Mi madre definitivamente no se irá contigo, aunque te irás pronto. En el momento en que te vayas, mi madre será infeliz. Por eso, me gustaría que obtengas la aprobación de mi madre lo antes posible, dijo el pequeño. Y que le des algo por lo que vivir para que pueda seguir siendo feliz y dichosa. Es mi deseo, dijo el pequeño, lleno de afinidad familiar. Y eso es algo que solo tú puedes hacer. La segunda razón por la que no puedo esperar más es. Desde que nací y no mucho después de que Lan Meixian se fuera.
La gente del clan Lan ha venido, y hay muchos de ellos. Están dentro del palacio así como fuera. El pequeño continuó, se las arreglaron para esconderse de mi madre, pero no pueden esconderse de mi sentido divino. En este momento están investigando a todo el mundo. En cuanto puedan confirmarlo, tomarán medidas. En este momento, sin duda usted es su principal objetivo. Definitivamente ya han empezado a sospechar de usted. El pequeño continuó, en los 3 cielos inferiores, sin duda será difícil para ti hacer algo. Si mi madre y yo caemos bajo el control de otra persona, será aún más difícil para ti. Además, ya han estado preparándose durante más de un año. Como alguien que no sospecha que está siendo atacado por personas con motivos, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Por lo tanto, aunque sé que hablar contigo así ahora es extremadamente impactante, solo podía decírtelo de antemano de todos modos. Si mueres, especialmente si mueres aquí en los 3 cielos inferiores, mi madre realmente se derrumbará. El pequeño murmuró, no quiero que mi madre se derrumbe. Chuyang estaba increíblemente exasperado. Justo cuando había un indicio de, el niño vale la pena enseñar, y una especie de sentimiento de felicidad de, este es mi hijo después de todo. Él sabe pensar por su padre a pesar de que es tan joven, qué niño tan filial. Quedó completamente devastado por las palabras del compañero. Así que este pequeño sinvergüenza simplemente no quiere que su madre esté triste. Sin embargo, el clan Lan. Un brillo helado apareció en los ojos de Chuyang. El clan Lan está realmente cansado de vivir. De hecho, incluso tienen puesta la mira aquí. Chuyang era un hombre muy inteligente. En el momento en que escuchó lo que dijo el pequeño, lo entendió todo de inmediato. Lan Meixian era la maestra de Tiebutian. Cuando vio la píldora de las 9 tribulaciones en casa de Tiebutian. Además, Lan Meixian era miembro del clan Lan. El clan Lan fue uno de los primeros entre los 9 superclanes que soportaría la peor parte al enfrentarse al maestro de la espada de las 9 tribulaciones. ¿Cómo no iban a hacer preparativos? Por lo tanto, ya había comenzado a organizar todo con anticipación. Era de esperar que Tiebutian se negara a revelar de quién había obtenido la píldora, mientras que el clan Lan mantuvo todo en secreto y no lastimó a Tiebutian y a su hijo antes de que todo quedara claro también era algo que Chuyang podía entender. El clan Lan probablemente tuvo la misma idea que el clan Li, convertirse en una de las 9 tribulaciones y extender otros 10.000 años de prosperidad. Todo, sin importar lo que fuera, tendría que ceder ante tal condición previa. Sin mencionar que con la relación de maestro-discípulo de Tiebutian y Lan Meixian, el clan Lan era equivalente a tener ya un primer paso ventajoso. Leer más capítulo en novelas web traducidas al español si llegaban a conocer la identidad del maestro de la espada de las 9 tribulaciones. Entonces con los métodos del clan Lan, tenían 1.000.000 de formas de establecer una relación con él y luego convertirse naturalmente en una de las 9 tribulaciones. Estos eran exactamente los grandes planes del clan Lan. Y cuando eso sucediera, la relación maestro-discípulo de Tiebutian y Lan Meixian se convertiría en un vínculo emocional aún más indestructible. En una situación en la que tanto Tiebutian como Chuyang no sabían nada. Este plan era prácticamente infalible. No importaba desde qué punto de vista se lo intentara, no había posibilidad de que fallara. Sin embargo, ni siquiera en sus sueños el clan Lan esperaría que sus planes infalibles y perfectos fueran frustrados por un pequeño niño que acababa de cumplir un año. Lo entiendo, dijo Chuyang con pesadez. Entonces mi corazón puede estar tranquilo ahora, respondió alegremente el pequeño. Entonces no hay nada más ahora, ¿verdad? Chuyang arqueó las cejas. No. ¿Qué quieres? Preguntó el pequeño con cautela. Solo estoy haciendo algunos cambios en nuestro acuerdo anterior, dijo Chuyang con calma. En primer lugar, los nombres los dan los padres. A los niños no se les permite nombrarse a sí mismos. Por lo tanto, el nombre que te has dado a ti mismo es nulo. En este momento, tu nombre sigue siendo Tieyang. En el futuro, después de que hayas reconocido tus raíces ancestrales, te daré otro nombre. Estás jugando sucio. El pequeño se quedó estupefacto. No esperaba que su viejo padre quemara el puente inmediatamente después de cruzarlo. En cuanto a tu apodo, te llamarás Dan Dan, uno de ahora en adelante, dijo Chuyang. Este nombre no está mal. No. Quiso gritar el pequeño. No tienes elección.
Como es así, tu padre está de muy buen humor y te contará algunas historias para divertirte, dijo Chuyang sonriendo. Al mismo tiempo, repasó mentalmente las historias que podía contar. Algo que él mismo había vivido y algo de lo que su hijo podría sacar lecciones y sería capaz de entender. Le contó 4 o 5 historias de una sola vez, lo que hizo que el pequeño bostezara hasta el cielo. ¿Qué pasa? ¿Es aburrido?, preguntó el ministro Chu. Papá, estos. El pequeño se quedó tan sin palabras que se estaba volviendo un poco loco. Historias, ¿verdad? ¿Para qué me cuentas todo esto? Lo que viví cuando estaba en esa espada no es menos que lo que me estás contando. Después de narrar unas cuantas historias más, el pequeño finalmente no pudo soportarlo más. Le dedicó una adorable sonrisa, sus 2 bracitos regordetes lo apoyaron mientras se levantaba. Dijo inocentemente, papá, ¿por qué no me dejas contarte algunas historias? Capítulo 1241. Empujar. Traductor. Estudios Atlas Editor. Estudios Atlas. Lo que Tiebutian vio después de levantar la sesión de la corte fue una escena conmovedora entre un padre bondadoso y un hijo filial. Chuyang llevaba a su hijo y caminaba por el jardín imperial. Parecía que los dos estaban conversando constantemente. Esto es realmente duro para él. Un hombre grande como él realmente charlando tan felizmente con un niño tan pequeño. Una sensación de calidez surgió dentro del corazón de Tiebutian mientras caminaba rápidamente. De repente, sintió que algo no estaba bien. Porque la voz casi indiscernible de Chuyang se escuchaba desde lejos. En realidad, estaba insistiendo sin parar. ¿Y luego? ¿Y luego? Cuando vieron a Tiebutian, tanto el padre como el hijo guardaron silencio inmediatamente. ¿Y luego qué?, preguntó Tiebutian desconcertado. Y entonces, jaja. Chuyang forzó una risa incómoda mientras se frotaba la nariz. Le conté una historia al pequeño y dejé el final en el aire deliberadamente para que pudiera adivinarlo. Resulta que es demasiado tonto y no puede adivinarlo. Tiebutian no sabía si reír o llorar. ¿Tú estás probando a una niña tan pequeña? En realidad, estaba bastante sin palabras. Chuyang tosió un poco. Lo educamos desde pequeño, ¿no? Dicen que la educación debe empezar en el momento en que los niños pueden empezar a agarrar cosas. El pequeño en brazos de Chuyang se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando esto. Tiebutian le puso los ojos en blanco y le quitó al niño. Inmediatamente, moltó en cólera. No le diste agua, mira qué agrietados tiene los labios. Chuyang estaba cubierto de sudor. Estaba tan absorto en la historia que se había olvidado por completo de ella. Pero esta historia sobre el viaje al oeste fue realmente muy entretenida. Por la noche, a petición sincera del pequeño, él y Chuyang compartieron una habitación. Tiebutian terminó sola en su propia habitación. Sin embargo, Tiebutian seguía muy contento por lo rápido que estaba mejorando la relación entre padre e hijo. Solo había pasado una tarde y ya habían llegado a un punto en el que no podían soportar separarse. Naturalmente, lo que más la hizo feliz fue el hecho de que Chuyang había obtenido la aprobación de su hijo en tan poco tiempo. Durante los siguientes 3 días todo estuvo en paz. Durante esos 3 días, Chuyang jugaba a veces con el niño y a veces iba al salón dorado a observar los debates políticos. El sentimiento en su corazón se hacía cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Durante esos pocos días, descubrió que Tiebutian prácticamente tenía demasiados méritos. Cuando estuvieron juntos en el pasado, los méritos de Tiebutian ya eran innumerables. Sin embargo, en ese momento, en última instancia, él todavía la miraba como observaría a un hombre. Fue solo ahora, cuando la estaba mirando desde un ángulo diferente, que Chuyang descubrió la ardua tarea que era para Tiebutian lograr todo esto como mujer. Tiebutian era una mujer muy abierta. Era capaz de encontrar una solución para todo. Los problemas que podía resolver el mismo día nunca los dejaba para el día siguiente. En cuanto a los problemas más difíciles, también hacía todo lo posible por superarlos. Algunos de los problemas sobre los cuales los funcionarios del tribunal no pudieron ponerse de acuerdo a pesar de largas discusiones serían resueltos directamente por Tiebutian, mientras que ella daría órdenes para investigar en detalle algunos de los asuntos que eran más complejos y resolverlos en otro día en el mejor de los casos. Ella repartió recompensas y castigos de manera justa, mostrando tanto amabilidad como dominio.
Su consideración llegó ingeniosamente a todos, de tal manera que los pocos grupos que había en la política no pudieron formarse ni separarse y tuvieron que coexistir interdependientemente. Frente a su hijo, su existencia era aún más integrada. Cuando Chu Yang estaba presente, era una madre amable. Cuando Chu Yang no estaba, era una combinación de padre estricto y madre amable. Frente a Chu Yang, ella era una mujer que estaba profundamente enamorada de él. Te amo, pero no abandonaré mi propio carácter por mi amor por ti. Soy devota de ti, pero eso no significa que no pueda sobrevivir cuando estoy lejos de ti. Soy indulgente contigo. No te obligaré ni te forzaré a hacer cosas en contra de tu voluntad. Todo es tu elección. Sea cual sea la conclusión, no me arrepentiré ni me lamentaré de ella. Pero ante los funcionarios de la corte, ella era una soberana que gobernaba el mundo con su imponente poder y asombraba a todos en el palacio con su dominio. Su carácter noble era indudable. Tenía un corazón y un espíritu puros, además de agallas de acero y sentimientos elevados. Era capaz de gobernar el mundo, así como de manejar razonablemente sus propios sentimientos e incluso se atrevía a enfrentarse a su propio corazón con honestidad. Después de abrazar a su hijo para dormir durante las últimas noches, tanto el padre como el hijo se sintieron extremadamente miserables. El joven sentía que el cuerpo de su anciano padre estaba demasiado rígido y no le proporcionaba calor. Dormir en los brazos de su anciano padre no era tan cómodo como dormir solo. El mayor consideró que el pequeño era demasiado frágil y delicado, y ni siquiera se atrevió a darse la vuelta mientras lo abrazaba mientras dormía, por miedo a aplastarlo. Una criatura tan delicada definitivamente no sería capaz de soportar su peso de 50 y tantos kilogramos. Especialmente cuando había algunas historias populares que describían cómo algunos recién nacidos eran aplastados accidentalmente hasta morir por sus padres mientras dormían por la noche, o incluso aquellos que se ahogaban mientras eran alimentados, o morían por asfixia, etc. Aún más, Chu Yang no se atrevió a moverse. Dormir toda la noche en esa posición tan recta hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido y se oyeran crujidos por todas partes. Esto era incluso más agotador que una gran batalla. Esa noche, Tiebutian estaba en camisón y leía documentos oficiales a la luz de la lámpara. A veces fruncía el ceño en profunda reflexión antes de relajar sus esbeltas cejas y tomar notas frenéticamente para pasar al siguiente documento. No había nada de lo que Tiebutian se preocupara con Chu Yang cuidando a su hijo, por lo que aprovechó el tiempo para hacer algo de trabajo. La noche ya era tarde. Al ver que estaba a punto de terminar, había una pequeña sonrisa en el rostro de Tiebutian. A pesar de que era tarde en la noche, Tiebutian no se quitó el trozo de jade. Todavía parecía una joven soberana apuesto trabajando duro en el manejo de asuntos oficiales. Justo en ese momento, de repente escuchó el sonido de golpes provenientes de las puertas. ¿Qué pasa?, preguntó imponente Tiebutian. Su Majestad, su subordinado Chu Yang solicita una audiencia. Una voz extraña vino desde afuera. Tiebutian se sorprendió. ¿Chu Yang? ¿Por qué está aquí en este momento? ¿No está con nuestro hijo? ¿Podría ser? Cuando pensó en eso, se apresuró a abrir las puertas, solo para ver a Chu Yang parado allí solo. No pudo evitar quedarse desconcertada. ¿Qué pasa? Ese pequeño me echó. Chu Yang se frotó la nariz y le dedicó una sonrisa irónica. No tengo dónde dormir. Tiebutian se quedó atónito. Desde hacía mucho tiempo, el pequeño había estado lloriqueando por tener su propia habitación. Tiebutian nunca había accedido a ello. ¿Cómo podía dejar a un niño tan pequeño solo en su propia habitación? No podía tranquilizarse en absoluto. Pero, que el ministro Chu fuera expulsado esta vez todavía estaba un poco fuera de sus expectativas. Iré a echar un vistazo. Tiebutian salió. Al poco rato, Tiebutian volvió sacudiendo la cabeza con resignación. Como era de esperar, dijo que no podía dormir bien con alguien a su lado. Entonces, ¿lo intentamos?, sugirió Chu Yang. ¿Lo dejamos que intente dormir solo? Las cejas de Tiebutian se fruncieron durante un buen rato antes de que finalmente respondiera. Está bien. Pero tendremos que ir a verlo de vez en cuando durante la noche. Luego tomó asiento mientras hablaba. ¿En qué está ocupada su majestad? Chu Yang se inclinó con una mirada descarada. Tiebutian se sonrojó de repente.
Acababa de darse cuenta de que había un gran problema en su habitación. Tarde en la noche. Luces tenues. Un hombre y una mujer solitarios. Juntos en una habitación. Esto fue bastante inapropiado. ¿Por qué no te conformas con la habitación de los guardias por una noche? Tiebutian intentó reprimir su pánico y dijo con voz tranquila, ¿o te conformas con el estudio real por una noche? Chuyang se rió disimuladamente. Está bien. También me preocupa que Su Majestad esté sola. Esta noche me quedaré aquí y esperaré a Su Majestad. Había un tono significativo en la voz de Chuyang que duró unas cuantas rondas cuando pronunció las palabras, espera. No puedes. Tiebutian lo rechazó de plano, con toda su cara roja. Sin embargo, Chuyang ya se había inclinado hacia ella. Extendió la mano y tomó su mano mientras decía, pero Su Majestad dijo que mientras este subordinado logre cambiar su forma de pensar, podrá hacerle lo que quiera a Su Majestad. No dije eso. Tiebutian lo fulminó con la mirada. Pero lo hice. Chuyang ya había atraído al emperador hacia sus brazos. Tiebutian se estremeció de repente. La mano de Chuyang ya estaba en su cuello y retiraba con delicadeza ese jade fantasma insondable secreto. De inmediato, el joven y apuesto emperador se convirtió en una belleza deslumbrante. Los ojos de Chuyang se quedaron en su rostro por un largo tiempo antes de murmurar, ¡qué hermosa! Tiebutian se mordió el labio y dijo, tú, no seas tan atrevido. Date prisa y sal. Chuyang ya se había inclinado hacia su oído y le estaba soplando aire caliente con picardía. Dijo en voz baja, pequeña Tiantian. Me he dado cuenta de que me he enamorado de ti. Escalofríos recorrieron el cuerpo de Tiebutian y en ese instante, incluso sus orejas estaban rojas como rubíes. Tal vez sea bastante rápido, pero creo que puedes sentirlo. Chuyang se inclinó hacia sus pequeños lóbulos de las orejas y sopló suavemente. Su cálido aliento hizo que todo el cuerpo de Tiebutian se sintiera flácido y entumecido. Chuyang dijo, porque tenemos una base muy firme. ¿Qué, fundación? La cabeza de Tiebutian se inclinó obstinadamente y habló débilmente. La base está aquí. Chuyang levantó la cabeza. Levanta la cabeza y mira. ¿Aquí? La confundida Tiebutian levantó la cabeza involuntariamente y miró hacia arriba. Pero ese movimiento de cabeza solo hizo que la vista frente a ella se oscureciera de inmediato. Un rostro atractivo descendió hacia ella y una boca dominante cubrió la suya de inmediato. Capítulo 1242. La noche de bodas, parte un traductor. Estudios Atlas editor. Estudios Atlas. El cielo nocturno era negro como la tinta. La luz de la única lámpara era pequeña y débil. En el dormitorio, el hombre y la mujer se abrazaron suavemente. Tiebutian había estado practicando la técnica santa del hueso de jade del corazón helado desde que era joven. Desde que dio a luz y consumió la píldora de las 9 tribulaciones, ya había alcanzado el verdadero nivel de tener un corazón transparente. Su corazón era ágil y cristalino y era increíblemente perceptiva, hasta el más mínimo detalle. Esto era especialmente cierto cuando se trataba de lo que otras personas podían estar ocultando en su actitud hacia ella o los cambios en sus emociones. Tiebutian podía sentir todo con claridad. Durante los últimos días, Chuyang se había mantenido alejado de ella. Aunque bromeaba con ella de vez en cuando, todo se mantenía en un nivel inofensivo y cambiaba de tema inmediatamente después. Tiebutian era muy consciente de que Chuyang la miraba desde diferentes perspectivas, sin importar si se trataba de su carácter o su forma de manejar las cosas u otros aspectos. Él estaba observando todo. Pero esto, en cambio, avivó el orgullo dentro de Tiebutian. Sé que estás tratando de encontrar una razón para que me quieras por nuestro hijo, pero ¿realmente necesito que me quieras? Por lo tanto, Tiebutian no reaccionó mucho ante esto. Lo manejó con normalidad, haciendo lo que solía hacer como solía hacerlo, sin descuidar nada ni hacer ningún esfuerzo especial. Si había algo fuera de lo común, también era solo un indicio de su temperamento que mostraba a propósito. Sin embargo, la forma en que Chuyang la miraba se volvía cada vez más gentil con el paso de los días. Aunque Tiebutian estaba encantada por cómo ella se estaba ganando poco a poco a su amante, también se sentía bastante incómoda. No podía evitar sentirse como un producto comercial esperando ser evaluado, siendo observado de arriba abajo y comentado. Y ahora, cuando Chuyang entró,
Tiebutian ya había adivinado sus intenciones. Pero no pudo evitar sentir que esto iba demasiado rápido. Sin embargo, no esperaba que el sinvergüenza dijera simplemente una frase introductoria antes de abrazarla. Solo una frase para hacerla levantar la cabeza y esos labios dominantes ya la estaban presionando. En ese instante ella entró en un estado de desorientación total. Chu Yang levantó la cabeza y, aunque mantuvo la misma distancia entre ellos originalmente, preguntó suavemente, ¿está bien? Tiebutian se dio la vuelta con absoluta timidez. ¿Qué clase de pregunta es esa? Me preguntas si está bien, pero en el momento en que no estoy de acuerdo, me besas con locura y luego vuelves a preguntarme si está bien, y luego me vuelves a besar cuando no estoy de acuerdo. ¿Y ahora sigues preguntándome si está bien? ¿Qué puedo hacer aunque no lo sea? Sintió nuevamente calor en sus labios, el tipo se inclinaba nuevamente hacia ella. Después de un largo rato, Chu Yang volvió a preguntar en voz baja, ¿está bien? Su fuerza no soportó resistencia. Parece que este tipo realmente quiere que tome una decisión. Sin otra opción, Tiebutian solo pudo cerrar los ojos y asentir mientras intentaba reprimir los latidos acelerados de su corazón. Genial. Chu Yang comenzó a besarla de nuevo. Esta vez, el beso duró aún más. La emperatriz estaba en trance, como si flotara entre las nubes. Sin embargo, no podía evitar una vaga sensación de confusión. Me preguntaste si estaba bien y luego me besaste cuando no estuve de acuerdo. Ahora que asentí, todavía me estás besando. ¿Qué está sucediendo? Después de un largo rato, sus labios se separaron. Tiebutian, que jadeaba con fuerza, finalmente logró enderezarse después de mucho esfuerzo. Preguntó, ¿qué quisiste decir con, si está bien? Chu Yang se quedó desconcertado. ¿Qué creías que te estaba preguntando? La cara de Tiebutian estaba roja como un tomate. Ella lo pellizcó con saya y dijo, respóndeme. Leer más capítulo en novelas web traducidas al español. Chu Yang respondió, te estaba preguntando si te pareció bien mi beso. De repente, chasqueó los labios y preguntó, ¿qué creías que te estaba preguntando si estaba bien? Tiebutian se sintió abrumado por la vergüenza. Pensé que lo que estabas preguntando era. No me extraña que este chico me besara en el momento en que sacudí la cabeza. Resulta que pensó que yo pensaba que no era lo suficientemente bueno. Eso no está bien. Ya he asentido, así que ¿por qué sigues? Tiebutian estaba perdido. Así es. Tú asentir significa que ya lo has encontrado bien, entonces, ¿cómo puedo no esforzarme aún más? Entonces, esta vez, lo que quise decir fue si está bien continuar. Chu Yang tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. La cara de Tiebutian estaba completamente roja. Se dio cuenta de inmediato de que el tipo solo estaba siendo un matón. No había nada que decir sobre si estaba bien o no, solo estaba bromeando con ella. Chu Yang, solo me has mirado durante 3 días. ¿No crees que esto es demasiado rápido? Preguntó Tiebutian en voz baja. Creo que es demasiado lento, respondió Chu Yang con pesar. ¿Cuánto tiempo he perdido? Tiebutian se dio la vuelta. Luego, se volvió hacia él nuevamente y miró profundamente a los ojos de Chu Yang mientras decía suavemente, Chu Yang, si no tuviéramos un hijo. ¿Lo tomarías tan rápido? Chu Yang la miró a los ojos. ¿Y si nunca nos conocimos? ¿Y si tenemos 17 o 18 hijos? Tian, todas esas conjeturas son cosas que nunca han sucedido, me resulta imposible considerarlas. Eres una mujer inteligente, ¿por qué haces una pregunta tan tonta? Podrías preguntarme si fueras un hombre de verdad. Chu Yang dejó escapar una risa extraña. Toda la cara de Tiebutian estaba roja, pero dijo dócilmente, fue mi culpa. Fui demasiado estrecha de miras. Chu Yang la miró atentamente y le sonrió. La ayudó a levantarse y la llevó a sentarse. Tiebutian no sabía qué pretendía hacer, por lo que simplemente lo miró sin comprender. Con un movimiento de sus manos, 9 velas rojas y sus respectivos candelabros aparecieron cuidadosamente en las manos de Chu Yang. Apagó la vela frente a Tiebutian con un suspiro. Cuando las velas se encendieron, Tiebutian descubrió de repente que su habitación se había convertido en una neblina roja. El suelo también estaba cubierto por una gruesa alfombra roja. Como si fuera la cámara nupcial de unos recién casados. Chu Yang ya había colocado 2 copas de vino sobre la mesa.
Extendió un trozo de tela roja en sus manos y dijo: Tian Tian, me temo que no podrás irte de este lugar por el momento. Sin embargo, no tengo la intención de dejarte ir, así que solo puedo pedirte que aguantes esto. Esta noche es nuestra noche de bodas. La cara de Tiebu Tian estaba roja. Dijo tímidamente: No he aceptado casarme contigo. ¿De qué noche de bodas estás hablando? Sin embargo, su corazón estaba lleno de calidez. Al final, él había tomado en consideración sus dificultades y no la obligó. Solo esta frase de «no podrás dejar este lugar por el momento», ya era una prueba de lo mucho que Chuyang había estado en su posición y había pensado por ella. Chuyang no le prestó atención. «Esta noche, eres mi novia». Dio un paso adelante y le colocó el velo rojo sobre la cabeza. «Lo siento», dijo, más bien en tono de disculpa. «Eres el soberano de una generación y, sin embargo, tu boda es tan aburrida. Pero, cuando hayas terminado de ocuparte de tus asuntos de estado, tendremos otra boda en los 3 cielos superiores». En el corazón de Tiebu Tian había una sensación de alegría y de pérdida. Quería quitarse el velo rojo, pero después de pensarlo, finalmente no lo hizo. Sintió que Chuyang tiraba de su mano y lentamente se arrodilló para hacer una reverencia. Pensó para sí misma: ¿me estoy casando así? Entonces, su vista se abrió. Chuyang le había quitado el velo rojo. Frente a ella, un rostro sonriente y atractivo la miraba con una expresión llena de amor. Dijo suavemente: «Mi esposa». Tiebu Tian bajó la cabeza, sin atreverse a emitir ningún sonido. Entonces, sintió una sensación refrescante en su mano, una copa de vino. El brazo de Chuyang se estiró y enganchó el de ella. «Mi esposa, deberíamos intercambiar nuestras copas de vino nupcial». Tiebu Tian se sentía como una marioneta, se convertía en una novia aturdida, atravesaba una ceremonia nupcial formal aturdida, bebía vino aturdida y se convertía en la esposa de alguien aturdida. Todo estaba bajo la dirección del novio. Pensar que existía una boda así en este mundo. Solo estaban los novios y ni un solo invitado. Cuando terminó la ceremonia, Tiebu Tian se sentía como si todavía estuviera aturdida. Su rostro estaba rojo y sus ojos parecían estar intoxicados. «Yo, Tiebu Tian, ¿estoy casado así como así?» Pero lo que era innegable era que la sensación de confusión y miedo en su corazón era mucho menor que la sensación de felicidad y nerviosismo. Como si una enorme roca en su corazón finalmente hubiera sido bajada. «A partir de hoy, yo, Tiebu Tian, también soy alguien que tiene marido. También soy una mujer que tiene alguien en quien confiar». Sin hacer ruido, dejó escapar un suave suspiro, como si toda la presión que había ejercido sobre ella desde que nació hubiera desaparecido en ese momento. «Mi esposa». Chuyang tomó su mano y la abrazó, sus ojos mirándola profundamente. «Chuyang. Tú», la voz de Tiebu Tian era muy suave. «No, deberías llamarme tu marido». Chuyang puso una expresión feroz. Tiebu Tian abrió la boca pero no pudo. No se atrevió a hacerlo. Empezó a reír tímidamente. «¿De qué te ríes? ¿Por ser irrespetuosa con tu marido en la noche de bodas? Mira cómo te voy a castigar». Fingiendo estar enojado, Chuyang le dio una fuerte palmada en el trasero respingón a la bella que tenía en sus brazos. Tiebu Tian dejó escapar un grito, solo para descubrir que su cuerpo estaba fuera del suelo y que ella ya estaba siendo llevada por este hombre hacia la gran cama. Los hermosos ojos de Tiebu Tian la miraron fijamente. No se resistió, solo miró extasiada el rostro de ese hombre que acababa de convertirse en su esposo. Una pequeña sonrisa de felicidad se dibujó en las comisuras de sus labios. La colocaron suavemente sobre la cama. Apenas había empezado a percibir la suavidad de las sábanas cuando su visión se oscureció y Chuyang ya la había presionado. Tiebu Tian quería decir algo, pero no pudo. Sus labios ya estaban sellados con fuerza. En el momento en que movió las manos, estas fueron sujetadas de inmediato. Y apenas había movido las piernas cuando también estaban siendo presionadas contra. Ella fue completamente reprimida. Entonces, se escuchó un suave sonido que provenía de su pecho. Era el sonido de uno de sus botones al desabrocharse. Capítulo 1243. La noche de bodas. Parte 2. Traductor. Estudios Atlas Editor. Estudios Atlas. Tiebu Tian miró a Chuyang. Cuando sintió que le quitaban la túnica exterior,
se puso cada vez más tímida, aunque sorprendentemente no se movió en absoluto. Ella solo miraba con ternura a Chuyang, a su hombre. No hablaba, pero la mirada en sus ojos era como si ya hubiera dicho mucho. Ella quería ofrecerle lo mejor de sí misma a su amante, era tan simple como eso. Tiebutian siempre había estado muy segura de su posición. Cuando se enfrentaba a los funcionarios de la corte, era la soberana de una generación. Nadie podía cuestionar ni afrentar la dignidad de un gobernante. Si alguien lo hacía, sería tratado con severidad. Frente a su hijo, ella era una madre. Ninguna otra identidad suya podía afectar el corazón de una madre. Cuando se enfrentó a Chuyang, ella era una esposa y una mujer cuyo corazón pertenecía a alguien. La identidad de un soberano o una posición que lo situara por encima de todo, nada de esto era necesario. La propia Tiebutian sabía que, aunque su estatus como gobernante pudiera ser elevado y poderoso para una persona normal, en realidad no valía mucho para Chuyang. Sin embargo, incluso si a él no le importaba, Tiebutian no deseaba darse aires ni asumir una posición de poder frente al hombre al que amaba profundamente. Tiebutian siempre había sido un firme creyente de cierto dicho: la vida es demasiado corta. Estas 4 palabras significaban mucho. Muchas cosas podrían resumirse en estas 4 palabras. Pero esa cooperación de su parte hizo que Chuyang sintiera que algo andaba mal. Se apretó contra ella y le preguntó: ¿por qué estás tan callada y tan dócil? En cambio, me estás avergonzando un poco. Tiebutian rodeó con sus brazos la cabeza de Chuyang, sus ojos tan tiernos como las aguas de la primavera. De repente, levantó la cabeza y besó a Chuyang en la mejilla. Dijo suavemente: como ya hemos pasado por la ceremonia nupcial, Chuyang es ahora el esposo de Tiantian. Y ahora que Tiantian tiene un esposo, una esposa debe considerar a su esposo por encima de todo. En ese caso, por supuesto, tendría que escuchar a mi esposo. Si mi esposo quiere a la pequeña Tiantian, ¿cómo puede la pequeña Tiantian desobedecer a su esposo? Los labios de Chuyang se curvaron hacia arriba y se rió entre dientes. Tú eres quien dijo eso, así que ahora tienes que escuchar todo lo que digo, ¿sabes? Esta era una regla en el palacio, así como también, sin duda, una regla que existía en todos los reinos. Sin embargo, aunque Tiebutian era mujer, había sido criada como hombre desde que era joven. Todos en ese entonces ya habían sido ejecutados. A medida que el poder de Tiebutian crecía día a día, ¿cuál de los nuevos miembros del personal se atrevería a hablarle de esas cosas? Además, Tiebutian ya se había convertido en la maestra de todo el imperio de la nube de hierro en ese entonces. Cuando el mundo finalmente estuvo en paz, también se casó a la velocidad de la luz e incluso tuvo un hijo. ¿Quién sería tan tonto como para explicarle a un soberano que ya tenía descendencia las aventuras amorosas de un hombre y una mujer? ¿No era eso simplemente buscar la muerte? Si ella no lo sabía, ¿de dónde había salido el niño? Por eso, hasta ahora, Tiebutian solo tenía una idea aproximada. En cuanto a cómo se sentía realmente, etc., no tenía ni idea. Su único recuerdo fue aquella vez en que neutralizó el veneno para Chuyang, donde le dolió tanto que casi quería morir. Sintió una sensación refrescante en su cuerpo, le habían quitado la última prenda de ropa interior. En la habitación se escucharon ruidos de crujidos apresurados, probablemente era Chuyang desvistiéndose. Hay que decir que la velocidad del ministro Chu al desvestirse fue increíblemente rápida. Con un silbido, ya estaba completamente desnudo. Luego se lanzó hacia ella. En ese momento crítico, Tiebutian recordó el dolor indescriptible que había sentido en ese momento y su corazón se llenó de miedo. De repente, dobló las piernas y se acurrucó en forma de camarón. El ministro Chu se había lanzado hacia ella lleno de emoción, esperando completamente un cuerpo suave y fragante en sus brazos y que al momento siguiente, él sería capaz de. ¿Quién iba a saber que en este momento crítico, la belleza debajo de él, que le había permitido hacer lo que quisiera, cambiaría repentinamente de posición? Con un ruido sordo, su abdomen inferior chocó contra sus rodillas, dejándolo aturdido. ¿Qué pasa? Chuyang sintió que todo su cuerpo estaba a punto de explotar. ¿Cómo podría frenar de emergencia en un momento tan crítico? Yo, tengo miedo. Tiebutian se cubrió la cara con las manos con tristeza. En ese momento,
no había rastro de la gloria habitual de una soberana descendiendo sobre el mundo. ¿De qué tienes miedo? Chu Yang estaba perplejo. Dolor, murmuró Tiebutian suavemente. Dolor. Todo tipo de cosas raras y extrañas y cosas que eran difíciles de aceptar, todas eran parte de su muy agradable experiencia. Antes de que hubieran recorrido siquiera la mitad del camino, el emperador ya estaba pidiendo clemencia, solo para descubrir que la otra parte se estaba volviendo aún más apasionada. Además, a partir de esa noche, mientras los dos estuvieran juntos, los sucesos de esa noche se repetirían. Sucedió una y otra vez, y continuó durante los siguientes años. Fue solo después de que pasaron muchos años, cuando todos ya se habían familiarizado entre sí, y ella estaba hablando de estas cosas vergonzosas con las hermanas que Tiebutian finalmente se dio cuenta de que todas esas cosas que este maldito sinvergüenza le había infligido todos estos años. Todas esas diversas formas y métodos, eran en realidad tan innombrables. En cualquier caso, todas eran un gran tabú. Después de que Wu Qianqian y los demás la engañaron para que revelara los detalles después de una sesión de bebida, las mujeres se burlaron de ella durante mucho tiempo, lo que provocó que el maestro de la espada Chu cayera en desgracia ante el avergonzado emperador durante mucho tiempo. Pero eso sería muchos años después. La noche finalmente pasó. La noche de una cita era siempre demasiado corta. A partir de ese momento el emperador dejó de asistir a la asamblea matutina de la corte. Los funcionarios de la corte que esperaban la asamblea matutina ya llevaban mucho tiempo allí. Sin embargo, por mucho que esperaron, el emperador no apareció. Todo el mundo especulaba al respecto. La emperatriz siempre había sido muy consciente de los asuntos de Estado. Desde que ascendió al trono, nunca se había producido una situación semejante. Incluso cuando tenía mucha fiebre, se esforzaba por asistir a la asamblea matutina de la corte y solo volvía a descansar tras la insistencia de los funcionarios de la corte. Pero hoy ciertamente fue un día extraño. El emperador ni siquiera les dio aviso. El sol ya había salido y aún no había noticias del emperador. Por ello, todos los funcionarios de la corte pidieron al señor Feng, el supervisor jefe de asuntos internos, que comprobara la situación. Era un hecho bien conocido que en los dormitorios del emperador estaba estrictamente prohibido el paso de intrusos. La rigurosidad de la seguridad allí superaba prácticamente a la de cualquier otro soberano. Capítulo 1244. Lan Huo traductor. Estudios Atlas editor. Estudios Atlas. Esta noche fue prácticamente un sueño para Chu Yang. Incluso ahora, todavía sentía que estaba soñando. En verdad no esperaba que Tiebutian, la soberana de una generación, fuera tan completamente ignorante en asuntos de dormitorio. Ella ni siquiera había oído hablar de nada en absoluto. Por lo tanto, Chu Yang había tenido el control total de toda la noche. Solo necesitaba decir una frase: ¿no es esto común entre las parejas casadas? Esto es muy normal. Y Tiebutian escuchaba y obedecía todo lo que él le decía. Además, temía no hacer un buen trabajo y no poder atenderlo tan bien como otras mujeres atendían a sus maridos. Estaba muy insegura y le preguntaba a Chu Yang de una manera increíblemente tímida: ¿estuvo bien? Chu Yang naturalmente pasó la noche en un estado extremadamente cómodo y agradable. Ahora que su pasión se había calmado, Tiebutian cayó en un profundo sueño. Sin embargo, al ver a la hermosa belleza en sus brazos, el corazón de Chu Yang se sintió pesado. Aunque a Chu Yang le pareció bastante extraño que Tiebutian fuera tan ignorante de esas cosas, en el momento en que pensó en su educación, lo entendió de inmediato. Detrás de esta imponente y soberana belleza incomparable de toda una vida había una historia de fondo increíblemente lastimosa y trágica, así como una presión aplastante, el peso del universo. Aunque parecía poseer gloria y poder infinitos, ella era realmente muy lamentable. Debido a la política, perdió a su madre, a su hermana y a toda su familia. Debido a la guerra, perdió a su padre. Debido a la política estatal, no tenía amigos. Debido a la presión, no tuvo infancia. Y ahora, por culpa de él, se ofreció primero e incluso ocultó su amor por él y se convirtió en madre soltera. Si hubiera sido cualquier otra mujer, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu, probablemente se habría derrumbado hace mucho tiempo. Sin embargo, Tiebutian había resistido todo hasta ahora.
Chu Yang observó a la mujer que dormía plácidamente en sus brazos. Su relajación total y su mirada de confianza sin reservas le hicieron doler el corazón. Desde que se convirtió en príncipe heredero, ¿cuántos días de felicidad había tenido en toda su vida? Incluso cuando sus sentimientos de amor juvenil se despertaron y ella comenzó a desarrollar sentimientos románticos por él, probablemente no llegó a experimentar mucha alegría. En realidad, ya se había despertado cuando Tie Tian lo hizo, solo que fingió estar dormido y no abrió los ojos. Al abrir los ojos, Chu Yang murmuró para sí mismo: «Esta linda niña todavía está dormida. ¡Qué cerdita más pequeña!». Con los ojos aún cerrados, Tie Tian replicó interiormente: «Tú eres el cerdito». De repente, sintió una sensación de frescor en su cuerpo. Alguien había dado vuelta las mantas y estaba admirando su cuerpo a voluntad. Tie Tian se atrevió aún menos a abrir los ojos ahora. «¡Qué cerdito más bonito!», murmuró alguien. Tie Tian sintió un par de manos que recorrían su cuerpo. Parecían traer consigo un poder mágico. Dondequiera que iban, esa parte de su cuerpo se calentaba. Aunque todavía tenía los ojos cerrados, su rostro ya se estaba poniendo rojo sin control. Pensar que todavía está dormida. «Bueno, lo intentaré en secreto», murmuró alguien. Al momento siguiente, Tie Tian sintió que alguien se subía suavemente encima de ella y... ¿Qué estás haciendo? El emperador abrió los ojos presa del pánico, algo nervioso. Todavía estaba débil por la noche anterior. ¿Cómo podía volver a hacerlo? Leer más capítulos en novelas web traducidas al español. Chu Yang ya estaba encima de ella y le dedicó una sonrisa lasciva. «Su Majestad, su subordinado está aquí para servirle». Fuera de la ciudad prohibida. En la residencia del primer ministro Wang. Su Majestad canceló la sesión matutina de la corte. El anciano y débil primer ministro Wang estaba sentado en la silla de respaldo alto, con los ojos embarrados mirando fijamente a sus pies. Murmuró estas palabras como si estuviera hablando consigo mismo. Frente a él había 4 personas vestidas de azul. Una de ellas se rió entre dientes. «Se ha cancelado la asamblea matutina. ¡Hurra! Viejo Wang, sus palabras son bastante parciales y deshonestas. No olvide que toda su familia está en mis manos». «Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes una y otra vez». El primer ministro Wang respiró pesadamente por la fatiga. «Ya te he contado todos los asuntos importantes de la corte sin ocultarte nada». El hombre de azul resopló y aplaudió. Entró otro hombre de azul. Era el nuevo ama de llaves que se había unido a la residencia del primer ministro Wang hacía poco más de un año, Wang Gan. «¿Cómo está el palacio?». Los ojos entrecerrados del hombre de azul se entrecerraron. «De repente hemos perdido contacto con 3 de las 4 personas en el palacio. Ahora solo queda Inyang. Cuando tenía 5 años, mató a alguien con su espada. Cuando tenía 7 años, se convirtió en un gran maestro de artes marciales y solo después de un año, se convirtió en un artista marcial venerado. Cuando tenía 11 años, alcanzó el nivel de rey y cuando tenía 14, se convirtió en un nivel de emperador. Cuando tenía 19 años, su cultivo alcanzó el nivel de un monarca y cuando cumplió 24 años, ya se había convertido en un experto en santo marcial. Aunque contaba con los impresionantes recursos del clan Lan que lo respaldaban y apoyaban su cultivo, su propio talento y aptitud se destacaban entre la multitud. Convertirse en un santo marcial a los 24 años le permitió ocupar el tercer lugar entre los 9 jóvenes maestros mayores. Actualmente, a sus 28 años, ya era un santo marcial de 8º grado. Según la propia estimación de Lan Huo, los tesoros celestiales que había consumido desde que era joven eran fácilmente suficientes para llenar 3 casas grandes. El experto número 1, el intelectual número 1, el talento número 1 y el loco del cultivo número 1 entre la generación más joven del clan Lan. Naturalmente, el clan Lan no se contuvo y le brindó todos los mejores recursos a este joven talento. Además, él también era el que solía llevar a cabo las misiones más cruciales. Al igual que esta vez cuando Lan Meixian había descubierto sin saber los rastros del esquivo maestro de la espada de las 9 tribulaciones, el clan Lan envió inmediatamente a este número 1 entre la generación más joven para llevar a cabo esta misión. Si solo una persona en el clan Lan pudiera calificar para hacerse amigo del maestro de la espada de las 9 tribulaciones y convertirse en una de las 9 tribulaciones,
Entonces esta persona sin duda era Lan Huo. El clan Lan hizo dos cosas al mismo tiempo. La primera, por supuesto, era permanecer en los tres cielos superiores, mientras que la segunda era esperar noticias de los tres cielos inferiores. Si Lan Huo les daba noticias positivas, entonces el clan Lan se pondría en contacto con el clan Li de inmediato y unirían fuerzas para enfrentarse a los otros 7 superclanes. Por el bien de otros 10.000 años de prosperidad, el clan Li podría enfrentarse al mundo. De manera similar, el clan Lan también estaba dispuesto a correr ese riesgo. Lan Huo salió de la habitación, sacudiendo la cabeza y sonriendo irónicamente. Capítulo 1245. Hablar con franqueza y sin reservas. Traductor. Estudios Atlas. Editor. Estudios Atlas. Lan Huo se perdió en sus pensamientos por un momento antes de fruncir el ceño. Aunque de hecho no es malo. ¿Por qué hay un pasaje subterráneo aquí? Todos son callejones sin salida y no llevan a ninguna parte, e incluso hay camas en el pasaje subterráneo. ¿Parece ser solo un lugar de refugio de emergencia? Es obvio por esto que el rey del infierno Chu y el joven maestro Heu de los 3 cielos intermedios no son tan inteligentes después de todo. Sacudió la cabeza y se rió. Y hasta un baño en el pasaje subterráneo. ¿Seguro que ese rey del infierno Chu no necesitaba ir bajo tierra solo para orinar? Detrás de él, los 2 ancianos de azul siguieron sus pasos. Cuando oyeron lo que dijo, se limitaron a sonreír y guardaron silencio. El joven maestro mayor probablemente solo estaba haciendo un comentario casual como forma de iniciar la conversación, no importaba si respondían o no. Como era de esperar, Lan Huo ya había cambiado de tema al momento siguiente. ¿El pasaje todavía está cerrado? Sí. No podemos ponernos en contacto con el clan en absoluto. Los 2 ancianos asintieron solemnemente. Hablando de esto, tuvieron bastante mala suerte. Este grupo de personas se había apresurado a bajar aquí en secreto en el momento en que tuvieron la oportunidad. Solo había pasado un mes desde su llegada cuando el pasaje de los 9 cielos se cerró por completo. Todo el mundo estaba bastante ansioso y preocupado por eso. Con el pasaje cerrado, solo podían tomar decisiones sobre la operación por sí mismos. Sin embargo, 10.000 años de gloria del clan y su supervivencia dependían de esto. Aunque Lan Huo era el heredero del clan, no se atrevía a tomar ninguna decisión que fuera demasiado arriesgada cuando se trataba de algunos de los asuntos más importantes. Lan Huo tenía una leve sonrisa en su rostro. Estos 3 cielos inferiores sorprendentemente no son malos. Por lo menos, son mucho más limpios y pacíficos que los 3 cielos superiores. Incluso si no podemos encontrar al maestro de la espada, puede que no sea malo quedarse aquí en los 3 cielos inferiores por un tiempo más. Él sonrió. De todos modos trajimos suficientes cristales púrpuras, así que no necesitamos preocuparnos por la energía espiritual y el cultivo. Los otros 2 también sonrieron. Capítulo 1246. Te repugno un poco. Traductor. Estudios Atlas. Editor. Estudios Atlas. ¿Aceptó venir tan fácilmente? Lan Huo miró al hombre de azul frente a él, algo sorprendido. El clan Lan se infiltró en este lugar y esperó a que se presentara una oportunidad para luego enviar una invitación, algo a lo que solo podían recurrir después de perder sus medios de comunicación con la familia principal en los 3 cielos superiores. Pero el propio Lan Huo también admitió que podría haber habido alguna otra forma menos agresiva de hacerlo. Por ejemplo, enviar un mensaje, usar una espada voladora para enviar un mensaje en secreto o enviar una tarjeta de invitación. Todos estos eran métodos que la gente del mundo marcial o la gente normal emplearían habitualmente. Invitar a alguien cara a cara de esta manera equivalía a decirle a la otra parte: sabemos que estás aquí y sabemos quién eres, así que no tienes más opción que venir. Había en ello un tono amenazante y también agresivo, además de hacer una demostración de su fuerza. Lan Huo se conocía muy bien a sí mismo, pero estaba bastante molesto con Chu Yang y Tiebutian. Por eso había hecho esto deliberadamente para poder dominar un poco a Chu Yang. Pero esto no era en ningún caso una lucha por el afecto de él. Lan Huo siempre había sido una persona orgullosa. En el momento de tomar la decisión, era muy consciente de que esa forma de invitación podría dejar una mala impresión en la otra parte y no necesariamente beneficiaría a su gran plan. Aunque lo sabía, no cambió de opinión. Porque tenía confianza.
Ahora que los 9 cielos estaban cerrados, no tenían forma de regresar. Pero esto también se aplicaba a Chu Yang. Todos estaban en los 3 cielos inferiores y no había ningún otro lugar al que pudiera huir. Y tenía varios artistas marciales supremos y varios santos marciales con él aquí. No importa cuán poderoso fuera Chu Yang, él podría reprimirlo. Además, en un lugar como los 3 cielos inferiores, si un super experto quisiera buscar a alguien, esa persona realmente no tendría ningún lugar donde esconderse. Por lo tanto, Chu Yang no tenía forma de escapar. Naturalmente, el clan Lan priorizó hacerse amigo del maestro de la espada de las 9 tribulaciones por encima de todo lo demás, porque mientras pudieran hacerse amigos de él, el clan Lan podría prolongar otros 10.000 años de prosperidad y gloria. En cualquier caso, mi relación con el clan Lan ya ha llegado a un punto sin retorno. Es una oportunidad única tener a este tipo que está encerrado aquí en los 3 cielos inferiores y que no sabe nada mejor, y que está aquí para darme su vida. Si no aprovecho esta oportunidad para matarlo, ¿cómo puedo defraudar este acuerdo que Lan Meixian y el clan Lan han organizado con tanto esmero? En cuanto a amenazarme, ni siquiera puedo molestarme con el maestro mayor del clan Lan, mucho menos con este pequeño bastardo que ni siquiera se ha destetado de la leche de su madre. ¿Y es un tonto que es ciego y sordo? El cielo ya se había oscurecido. Las luces de la tarde se encendieron en cada rincón de la ciudadela de la nube de hierro. La gente iba y venía sin parar, pero apenas había disturbios. Era evidente que bajo el reinado de Tie Butian, la ciudadela de la nube de hierro era muy pacífica. La gente también era amable y honesta, todos se ocupaban de sus asuntos y no molestaban a los demás. Todo el edificio Tianyun estaba reservado. A ningún otro cliente se le permitió entrar. Todos especulaban sobre quién era la persona de poder que estaba a punto de entretener a un invitado para reservar el restaurante número 1 de la ciudadela de la nube de hierro, así como también qué tipo de figura impresionante era el invitado. Vestido con una túnica azul, Lan Huo era un espectáculo hermoso cuando se paró frente al edificio del restaurante para dar la bienvenida a su invitado. Su expresión era relajada y natural, se veía elegante y chic. Era alguien que se destacaba entre los demás. Provocó que todas las señoritas y esposas jóvenes que pasaban por allí le lanzaran miradas furtivas sin parar. ¡Qué joven tan guapo! Es una verdadera lástima que no se dirigiera a los burdeles. Detrás de él, 2 artistas marciales supremos de primer grado permanecían en silencio. Semejante formación para recibir a un invitado ya era un récord para el clan Lan. Incluso cuando los jóvenes maestros mayores de los otros 8 superclanes los visitaban, el clan Lan solo enviaba a alguien para que los trajera. Lan Huo solo recibía personalmente a aquellos con quienes realmente tenían una relación cercana. El cielo de la tarde se estaba oscureciendo gradualmente, pero todavía no había señales de Chu Yang. Aunque no hubo ningún cambio en la expresión de Lan Huo, estaba lleno de disgusto por dentro. Maldita sea, este bastardo se está dando aires. Después de esperar otro largo rato, ya había borrachos saliendo tambaleándose de los otros restaurantes cercanos, pero todavía no había señales del ministro Chu. Incluso con el autocontrol de Lan Huo, ya no podía mantener la calma. ¿Estás segura de que dijo que vendría?, preguntó Lan Huo en voz baja. Sí. Solo que no sé por qué aún no ha llegado. A sus espaldas, aquel experto en artes marciales supremos le respondió sin pestañear. Es realmente presuntuoso. Los labios de Lan Huo se movieron ligeramente mientras maldecía en voz baja. ¿Desde cuándo he esperado a alguien así? En ese mismo momento, el sonido de cascos galopantes retumbó desde lejos. Un humano y una montura llegaron desde muy lejos como una ráfaga de viento. Justo en esa calle transitada, se lanzaron como un huracán, sin reducir su velocidad ni un ápice. Lan Huo levantó la cabeza para mirar y vio un caballo alto y gigantesco cubierto de pelo blanco como la nieve, sin un solo mechón de pelo de otros colores. Una brida dorada y un pedal dorado brillaban bajo las luces. En el lomo del caballo iba un joven adolescente vestido de negro. Tenía cejas como espadas y ojos como estrellas brillantes. El puente de su nariz era recto y sus ojos penetrantes y vigorosos. Iba a caballo con la espalda recta y el cuerpo firme como las montañas. Su expresión era fría y altiva, arrogante e inflexible mientras corría hacia adelante. Brida de oro contra el caballo blanco,
era tan rápido como una estrella fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, el caballo blanco ya había llegado al edificio Tianyun. El jinete tiró de las riendas del caballo y, con un largo relincho, el gran caballo se paró sobre sus patas traseras y se detuvo. Justo enfrente de Lan Huo. Con una distancia de no más de 2 metros entre ellos. Con el caballo parado sobre sus patas traseras, esa cosa entre sus 2 patas traseras casi le dio una bofetada a Lan Huo en la cara. Un olor extraño asaltó sus sentidos. La ráfaga de polvo causada por el caballo cubrió a Lan Huo con un silbido. Lan Huo estaba furioso. Pero antes de que pudiera enojarse, el jinete ya había bajado del caballo con un movimiento ágil. Riendo apasionadamente, caminó hacia Lan Huo. Bajaja. ¿Es este el joven maestro Lan? Mis disculpas, jajaja. Lamento mucho haber llegado tarde, jajaja. Discúlpeme, ja. Lan Huo frunció el ceño y esbozó una pequeña sonrisa con mucha dificultad. ¿Debe ser esto? Jajajaja. Sí, lo soy, sí lo soy. Ese hombre era, por supuesto, Chu Yang. Se rió a carcajadas y sin reservas. Lo siento mucho, jajaja. Como dice el dicho, hay 3 emergencias que la gente no puede evitar, jajaja. Para poder disfrutar de una buena comida en casa del hermano Lan, tomé algunos laxantes antes de venir aquí. Solo tenía la intención de limpiar el espacio en mi estómago y no esperaba que la dosis fuera demasiado grande. Por lo tanto, terminé haciendo un viaje tras otro a la mierda y no podía parar. Todo era aguado. ¡Qué vergüenza, jajaja! Hermano Lan, ¿está lista la comida? La expresión facial de Lan Huo era muy emocionante. Mientras miraba fijamente a este maestro de la espada de las 9 tribulaciones que tenía frente a él, se sintió invadido por una compleja mezcla de emociones. La nuez de Adán se le movió hacia arriba y hacia abajo en la garganta y casi vomitó. Te invité a comer aquí, pero ¿seguiste hablando de laxantes y cosas así antes de entrar a comer? ¿Quién puede comer todavía a este ritmo? Incluso siento ganas de vomitar ahora. No es tarde en absoluto, Urur. Mientras mi hermano pueda venir, está bien incluso si espero 3 días y 3 noches. Dijo Lan Huo mientras sonreía con calma. En un principio, había pensado decir esas palabras con pasión y entusiasmo, pero cuando las tenía en la punta de la lengua, no podía reunir ni pasión ni entusiasmo. Además, si abría más la boca, tenía la sensación de que vomitaría en cualquier momento. Por eso, solo podía hablar con indiferencia. Chu Yang se rió. El hermano Lan es demasiado modesto. Si hubiera sabido que el hermano Lan se quedaría aquí tanto tiempo esperándome, me habría reprimido sin importar lo que pasara. Es todo culpa mía, toda culpa mía. ¿Hablar de cagar antes de comer no es un insulto para los demás? Jaja, menos mal que el hermano Lan es tan magnánimo. Mientras hablaba, tomó la mano de Lan Huo y la estrechó con mucho entusiasmo. Al mismo tiempo, había una mirada de sorpresa y solemnidad en los ojos de Chu Yang mientras miraba el cuello de Lan Huo. Sin embargo, inmediatamente después retomó su actitud normal. La expresión de Lan Huo era bastante rígida mientras miraba la mano de Chu Yang. Pensó en cómo este par de manos solo había limpiado el trasero del hombre innumerables veces antes de esto, y ahora de repente estaba sosteniendo su mano. Por un momento, una especie de olor pareció asaltar sus sentidos. La expresión de Lan Huo era un poco forzada. Capítulo 1247. La fama que ha resonado en mis oídos durante mucho tiempo como un trueno traductor. Estudios Atlas Editor. Estudios Atlas. Los 2 artistas marciales supremos de primer grado se sintieron desanimados al instante. Pensaron, ¿desde cuándo nos hemos convertido en sus seguidores? Además, ¿nos hemos convertido en seguidores de un estatus tan bajo? El rostro de Lan Huo se ennegreció. ¿La crin del caballo es igual a mi pelo? ¿Entonces qué soy yo? Por otro lado, Chu Yang se reía a carcajadas. Sostuvo íntimamente las manos de Lan Huo y los 2 subieron juntos, tomados de la mano. Al ver que los 2 se acercaban tomados de la mano, los 2 artistas marciales supremos del clan Lan sonrieron amargamente. Le dieron instrucciones al camarero del restaurante para que cuidara bien a este excelente caballo, antes de sacudir la cabeza y seguir adelante. En la mente de Lan Huo, estaba tan claro como un espejo. Esta persona era Chu Yang.
Era el rey del infierno Chu a quien el imperio de la nube de hierro había declarado públicamente muerto. Ahora que había reaparecido aquí, además de pasar la noche en el palacio real, era suficiente para concluir que este rey del infierno Chu era el amante de Tiebutian. Según Lan Meixian, la píldora de las 9 tribulaciones que tenía Tiebutian, probablemente se la dio su amante. Entonces, era muy probable que el rey del infierno Chu fuera el maestro de la espada de las 9 tribulaciones. No era solo Lan Huo, incluidos los 2 artistas marciales supremos detrás, los 3 tenían muy claro lo que estaba sucediendo. En la superficie, este rey del infierno Chu parecía ser cálido y amable, como alguien que estaba a punto de encontrarse con sus seres queridos a quienes no había visto durante mucho tiempo. Sin embargo, en realidad, estaba muy insatisfecho con esta invitación del clan Lan. De lo contrario, por muy infeliz que se sintiera, no habría dicho cosas tan desagradables antes de la cena, delante de todos los invitados. Esto fue obviamente un acto repugnante hecho a propósito. Además, fue un acto completamente repugnante. Además, en sus expresiones había una sensación de valentía. En otras palabras, ya entendía la razón por la que el clan Lan estaba esperando aquí. Esto fue equivalente a que Chu Yang admitiera de manera encubierta e indirecta su identidad de ser el maestro de la espada de las 9 tribulaciones. Inmediatamente después, su tono cambió y dijo: «Su fama ha resonado en mis oídos como un trueno durante mucho tiempo. Es un gran honor para mí conocerlos hoy». Los 5 miembros del clan Lan fruncieron el ceño al unísono. Parecía que realmente querían estrangular a Chu Yang y preguntarle: «¿No tienes nada más que decir aparte de esta frase?». La presentación se completó, pero Chu Yang no se sentó. Parecía como si todavía estuviera esperando más presentaciones. Todos se sintieron un poco extraños y escucharon al rey del infierno Chu decir: «Ese. Hermano Lan, ¿no te vas a presentar? ¿No me conoces?». Lan Huo de repente quiso desmayarse por la sorpresa. Lan Huo pensó en su mente: «Acabas de usar la mano con la que te limpiaste el trasero para tirarme y caminar una distancia tan larga. ¿Ahora me estás diciendo que no sabes quién soy?». Esto no fue culpa de Chu Yang. Realmente no sabía la identidad de esta persona a la que había empujado a caminar una gran distancia. Chu Yang solo sabía que su apellido era Lan y que era un joven maestro del clan Lan. Sin embargo, no sabía cuál de los jóvenes maestros era él, entre los muchos jóvenes maestros del clan Lan. Sin embargo, era innegable que dentro de los 9 superclanes, Chu Yang solo estaba disgustado con los jóvenes maestros del clan Lan y realmente no quería verlos. Uno era Lan Changchi y el otro Lan Huoyun. Solo 2 de ellos ya eran suficientes para darle a Chu Yang una muy mala impresión o alergia hacia los jóvenes maestros del clan Lan. Chu Yang se disculpó: «Preferiría que el hermano Lan se presente. Soy un ignorante. Solo sé que el hermano Lan era un personaje increíble, sin embargo, desconozco los límites de sus capacidades. Soy Lan Huo». Lan Huo sonrió suavemente, pero en su mente, lo que realmente quería era tragarse a Chu Yang. Añadió: «En el actual clan Lan, soy el siguiente en la fila para tomar el mando». «Oh, entonces tú eres el primero, joven maestro», dijo Chu Yang riendo a carcajadas. Había enfatizado deliberadamente la palabra «primero», lo que le dio a Lan Huo una sensación desagradable, como si se hubiera comido una mosca. «Por favor, tome asiento, ministro Chu». Lan Xinhua sonrió amablemente y ofreció los asientos cortésmente. Chu Yang no tenía ningún rastro de cortesía. Aunque con la boca decía que no lo merecía, en realidad, simplemente se sentaba en la parte delantera de todos los asientos, sin ningún rastro de cortesía. «Todos, por favor, tomen asiento». Sacudió la cabeza como si quisiera decir algo nuevamente, pero luego solo esbozó una sonrisa amarga. Chu Yang levantó su copa de vino y bebió un pequeño sorbo, como si estuviera sumido en profundos pensamientos. Vagamente, parecía un poco perplejo. Lan Huo, Lan Xinhua y los demás estaban atónitos. Sentían que algo no andaba bien con Chu Yang. De hecho, al momento siguiente, Chu Yang dejó escapar un suspiro largo y amargo. Los ojos de Lan Huo brillaron y se rió a carcajadas. «Hermano Chu, uno debería disfrutar al máximo de su éxito. ¿Por qué suspira?». Chu Yang sonrió y respondió con cierta burla:
maestro de la espada de las 9 tribulaciones, J.E.J., qué gran fama. Ahí, Lan Huo, Lan Xinhua y los demás se miraron entre sí. Sus corazones latían con fuerza. Una espada simplemente apareció de la nada y apareció en la mano derecha de Chu Yang. La luz de la espada era brillante y deslumbrante, como el emperador de todas las espadas, descendiendo al mundo mortal. La espada de las 9 tribulaciones. Los 5 murmuraron en voz baja, con sus ojos brillantes fijos en la espada. Sus ojos estaban llenos de sinceridad y admiración. La identidad de Chu Yang como el maestro de la espada de las 9 tribulaciones finalmente fue confirmada. Todos los preparativos del último año finalmente dieron sus frutos. En ese momento, los 5 tenían el mismo pensamiento en mente. Nadie se dio cuenta cuando apareció la espada de las 9 tribulaciones, una niebla incolora y sin olor ya se había mezclado en los platos de la mesa. La niebla ya se había disipado. Chu Yang dejó escapar un largo suspiro y con un gesto de su mano, guardó la espada de las 9 tribulaciones. Con una mirada desolada, dijo, no está mal llamar a esta cosa un tesoro. Dado que aquí nadie es un extraño y todos ustedes han confirmado básicamente mi identidad, entonces no ocultaré nada. Es solo que es posible que todos ustedes no sepan, esta identidad de ser el maestro de la espada de las 9 tribulaciones es en realidad el fraude número 1 en la historia. El fraude número 1 de la historia. Lan Huo y los demás se sorprendieron. Tienes razón. Chu Yang bebió unas cuantas copas de vino y dijo con melancolía, poseer la espada de las 9 tribulaciones te permite gobernar el mundo, lo cual no está mal, sin embargo. Si no tienes las capacidades, ¿qué podrías hacer incluso si tuvieras la espada de las 9 tribulaciones? Fue después de que obtuve la espada de las 9 tribulaciones que me di cuenta de que en realidad había una reacción negativa a ella. ¿Reacción violenta? Lan Huo y los demás se sorprendieron. Pensaron en su mente, ¿hay una reacción violenta de la espada de las 9 tribulaciones? Esta es la primera vez que la escucho. Es realmente misterioso. Tienes razón, la espada de las 9 tribulaciones tiene su propia misión. La misión comenzará tan pronto como se identifique al maestro de la espada. Si la misión no se puede completar, el alma del maestro de la espada se disipará y no podrá reencarnar para siempre. Chu Yang tenía una expresión seria cuando dijo, es como un látigo, que continuamente azota a su propio amo para seguir adelante. Sin embargo, para completar la misión, se requeriría la unificación de los 9 cielos. Para unificar los 9 cielos, significaría enfrentarse a los 9 superclanes. Eso es casi imposible de lograr. Lan Huo lo consoló sinceramente, siempre habrá una manera. Es difícil. Chu Yang dejó escapar una sonrisa amarga. Los 5 miembros del clan Lan ardían en sus corazones. Pensaron, ¿difícil? Por supuesto, queremos que sientan que es difícil, para que nos resulte más fácil trabajar. No hay nada demasiado difícil en este mundo, mientras te lo propongas, no hay nada que no se pueda lograr, lo consoló Lan Huo. No te preocupes, hermano Chu, sin duda lo lograrás. Es tan difícil. Chu Yang se limitó a negar con la cabeza. Hermano Chu, Lan Huo sintió que el momento casi había llegado. Saltó directamente al tema principal y dijo, hermano Chu, tú y nosotros podemos colaborar. Miró a Chu Yang y continuó, y el hermano Chu debería haber adivinado la razón por la que nos quedamos y nos preparamos durante tanto tiempo en los 3 cielos inferiores. Nuestra única razón para quedarnos fue tener la oportunidad de trabajar contigo, hermano Chu. Chu Yang suspiró y dijo, por supuesto, soy consciente de esto. Sin embargo, esta misión es extremadamente peligrosa. Incluso con el apoyo del clan Lan, el resultado final podría ser que todo el clan Lan se vea implicado. Hermano Lan, en este asunto, debes tener mucho cuidado. Lan Huo sonrió con confianza y dijo, no te preocupes por este asunto, hermano Chu. ¿Cómo puede ser que no haya sacrificios para aquellos que quieren hacer grandes cosas? Capítulo 1249 Los planes inteligentes fracasan. Lan Huo no se atrevió a mentir ni a exagerar en absoluto, porque sabía que cada palabra que pronunciaba ahora estaría sujeta a verificación en el futuro. Si terminaba dándole a Chu Yang la impresión de que había mentido,
Las consecuencias serían increíblemente graves. Chu Yang se sentó erguido y escuchó con atención. Memorizó todo lo que sabía. Toda esa información sería crucial cuando regresara a los 3 cielos superiores. Después de todo, tener a alguien que hablara con él tan honestamente era una oportunidad única en la vida, incluso para él. Una oportunidad única como esta debía ser aprovechada. Además, Chu Yang también descubrió que Lan Huo era realmente un talento. A pesar de que las fuerzas del clan Lan estaban formadas por tanta gente y sucedían tantas cosas, no solo pudo presentarlas a Chu Yang de una manera ordenada, sino que incluso pudo ordenar la información en niveles de jerarquía claros y concisos sin un rastro de desorganización. Lo más sorprendente fue que incluso entrelazó algunas anécdotas interesantes sobre algunos de los ancianos, de modo que el oyente no solo no se aburriría ni se distraería, sino que incluso podría desarrollar naturalmente una impresión más profunda de algunas personas. Él realmente era un talento. El clan Lan no se considera poderoso entre los 9 superclanes. Hermano Chu, debes tener esto en cuenta. Lan Huo fue absolutamente sincero. El clan Lan ocuparía el 6º o 7º lugar en el mejor de los casos. En la cima de la clasificación se encuentra el clan Ye. Por lo que sé, Lan Huo comenzó a hablar extensamente sobre los otros superclanes nuevamente. Era evidente que el clan Lan también había trabajado mucho en este aspecto. Enumeró nombres como si estuviera enumerando tesoros familiares. Luego, pasó al clan Xiao, al clan Chen, al clan Fuge, al clan Li, etc. Lan Huo habló continuamente y con fervor. De vez en cuando, bebía un poco de vino para calmar su garganta antes de continuar. Los demás escuchaban en silencio a un lado. Los 4 artistas marciales supremos del clan Lan estaban sonriendo mientras miraban a Lan Huo de una manera algo reconfortada. El actual Lan Huo era como un candidato a un examen que se presentaba a un examen de secundaria, mientras que los 4 artistas marciales supremos del clan Lan eran como padres que acompañaban a su hijo a presentarse a un examen. Incluso un idiota no creería que el clan Lan no tenía tales planes. Se podría decir que el clan Lan fue ideando un plan tras otro, paso a paso. Pero lo más molesto fue que, sin importar cuál fuera el plan, todos habían salido con las manos vacías y se habían acercado cada vez más a la destrucción. Y cada vez más lejos de Chu Yang, el maestro de la espada de las 9 tribulaciones. Había otra razón más: las sombras. Chu Yang valoraba mucho a las sombras que habían protegido a Tiebutian en aquel entonces. Aunque eran del clan Lan, eran muy leales a Tiebutian e incluso la veían como suya y le daban su apoyo. Era una cantidad infinita de parentesco familiar. Si Tiebutian había experimentado alguna vez un sentimiento de parentesco con alguien en toda su vida, sin duda sería con ellos dos. Chu Yang siempre los había admirado mucho. Pero cuando él bajó esta vez, ellos habían desaparecido. Chu Yang le había preguntado a Tiebutian, pero ella tampoco lo sabía. El momento en el que desaparecieron coincidió con el momento en el que Lan Huo y los demás acababan de descender a los 3 cielos inferiores. Cuando se conocieron antes, Chu Yang ya podía decirlo: había 2 colgantes de jade colgando del cuello de Lan Huo. Eran los tesoros celestiales, el misterioso Jade Yang. Por eso había observado el cuello de Lan Huo varias veces. Y cada vez que lo hacía, le dolía el corazón. Capítulo 1250. ¿Es el mañana el principio o el final? El misterioso Jade Yang, el artículo que acompaña a la misteriosa esencia de Jade Yang, una de las 9 grandes medicinas herbales del mundo. Desde el principio de los tiempos hasta ahora, Chu Yang fue la única persona que alguna vez poseyó la misteriosa esencia de Jade Yang. En todo el mundo, solo unas pocas personas selectas poseían el misterioso Jade Yang, y todos eran regalos de Chu Yang. Cuando Chu Yang obtuvo la misteriosa esencia de Jade Yang, les dio una a cada una de las 2 sombras. La que le dio a Tiebutian todavía colgaba de su cuello. En ese caso, ¿a quién pertenecían los que colgaban del cuello de Lan Huo? ¿A dónde se habían ido las sombras? Las sombras sabían que él era quien le había dado a Tiebutian la píldora de las 9 tribulaciones, pero Lan Huo solo se dio cuenta al verlo. Esto significaba que las sombras estaban al tanto de esto, pero no le informaron. Pero sus colgantes de jade ahora estaban con Lan Huo. ¿A dónde se habían ido las sombras?
La respuesta era prácticamente obvia para todos. Chu Yang lo entendió en el momento en que lo pensó. Lan Huo debe haber ido a las sombras en busca de información para llegar al fondo del asunto en el momento en que había descendido a los 3 cielos inferiores. Sin embargo, las 2 sombras deben haberse negado a revelar nada sin importar que y fueron asesinadas por Lan Huo al final. El misterioso Jade Yang naturalmente cayó en manos de Lan Huo después de eso. De lo contrario, las sombras nunca separarían el Jade de sí mismas. Se podría decir que el misterioso Jade Yang es crucial para los dos. E incluso podría mejorar la constitución corporal de uno. ¿Por qué alguien regalaría semejante tesoro? Chu Yang deseaba poder golpear a Lan Huo hasta matarlo ahora mismo. ¿Por qué tendría algún interés en entablar algún tipo de asociación con él? La conclusión fue evidente a partir de los pocos puntos mencionados anteriormente. No importaba cuánto esfuerzo pusiera el clan Lan y no importaba cuánto lo adularan y ganaran su favor, a los ojos de Chu Yang, ya habían recibido la sentencia de muerte. Sin posibilidad de cambio alguno. El clan Lan había sentado sin saberlo las bases para acercarse al maestro de la espada de las 9 tribulaciones y extender 10.000 años de prosperidad. Pero también lo habían destruido todo por completo sin saberlo. ¿Cómo no decir que es el destino el que los pone en ridículo? Si el clan Lan se diera cuenta, el número de personas que vomitarían sangre y morirían con inmenso arrepentimiento definitivamente no serían solo unos pocos. La comida continuó hasta altas horas de la noche. Se podría decir que Chu Yang obtuvo muchos beneficios de esto. Esta era la primera vez que ponía en perspectiva su comprensión del poder de los 9 superclanes. Este viaje definitivamente no fue en vano. Solo cuando estaban a punto de dar por terminada la noche, Chu Yang, mientras se limpiaba los dientes con un palillo, finalmente preguntó casualmente: ¿A cuántas personas trajiste aquí contigo? 14. Incluyéndome a mí, 15. Lan Huo soltó una risita irónica. Pero las acciones del Gran Hermano también son rápidas. 3 de las 4 personas del palacio ya han sido asesinadas por ti. ¿Eh? Chu Yang se sorprendió. ¿Esos 3 a los que maté son todos tus hombres? Dio un pisotón y suspiró. Oh, querido, los vi comportarse de manera sospechosa en el palacio y su cultivo era tan alto, así que los maté en el camino. No esperaba que fueran nuestros hombres. Esto es demasiado vergonzoso. Está bien. Lan Huo no pudo evitar soportar la desgracia. Sonrió y dijo: morir a manos del Gran Hermano también puede considerarse una fortuna para ellos. El Gran Hermano no necesita preocuparse por esto. ¿Cómo podría no hacerlo? Chu Yang estaba muy disgustado. Se lamentó con culpabilidad. ¿Qué pasa si mato a otro mañana? Incluso si a ti no te importa, a mí sí. Todos estos son nuestros hombres. ¿Qué tal esto? Después de una pausa, dijo: reúnan a todos mañana, me reuniré con ellos. Después de todo, todavía tenemos un largo camino por recorrer aquí en los 3 cielos inferiores. ¿Cómo vamos a hacer las cosas si no nos conocemos? Lan Huo lo pensó y respondió sin dudarlo: está bien. Haremos lo que dice el Gran Hermano. Sonrió y continuó: me quedaré en el antiguo sitio del pabellón del armamento celestial donde solía quedarse el Gran Hermano. Si el Gran Hermano está libre mañana, puedes pedirle a Feng Guiliang que te lleve allí. Tendremos una buena reunión entonces. Chu Yang estuvo de acuerdo de inmediato. Eso es lo que haremos. Sonrió y dijo significativamente: Lan Huo, no vamos a hacer nada aquí en los 3 cielos inferiores. Una ola de agitación recorrió a Lan Huo. El Gran Hermano solo necesita decirnos si hay algo que necesite. Luego, levantó la mano derecha y golpeó el prestigioso y flexible trasero de la emperatriz. Aunque no usó mucha fuerza, provocó un grito de Tie Butian, quien estaba avergonzado y desconcertado. No esperaba en absoluto que ese canalla le quitara los pantalones y le diera una palmada en el trasero. Una sensación abrumadora de vergüenza y una sensación inexplicable la invadieron de repente, como si, la sensación de haber sido conquistada. Ser conquistada por su hombre. Entonces, la mano de Chu Yang se quedó allí. Era evidente que lo estaba disfrutando, pero aún así fingió estar muy enojado.
¿Crees que puedes rechazar la razonable solicitud de tu propio esposo solo porque eres el emperador? No. Tiebutian intentó defenderse ansiosamente. HMPH, resopló el ministro Chu. Pero obviamente estabas diciendo, no, no. ¿Hay alguna esposa en el mundo que se comporte como tú? Tan desobediente. Si no me crees, puedes ir y preguntar por ahí. Las mujeres de otros hombres nunca rechazarían a sus maridos cuando se trata de peticiones en este aspecto. Chu Yang estaba lleno de historias salvajes. Pero, ¿cómo podía Tiebutian atreverse a preguntarles a los demás sobre esas cosas? ¿No sería eso una vergüenza mortal? Chu Yang continuó quejándose. Como emperador, ¿cómo es posible que no sepas estas cosas? Todo el mundo en el mundo se comporta así, si no, ¿por qué dirían que una esposa debe poner a su marido por encima de todo? Especialmente cuando se trata de asuntos de dormitorio. Son absolutamente cooperativas, siguen lo que el hombre dice. Cualquiera que sea la posición que él diga, ellas la tomarían. Cuando él diga que lo quiere, ellas lo harían. Esto concierne al mayor orgullo de un hombre. Por lo tanto, no puedes tomarlo a la ligera. Todos los hombres normales del mundo tienen derecho a tal orgullo, pero ¿realmente voy a estar en una posición inferior a otros hombres después de convertirme en el hombre del emperador? Esto hiere demasiado mi orgullo. Chu Yang habló de manera muy formal y muy seria. Tiebutian, que se vio atrapada en un momento de pasión, no pudo evitar sentirse un poco apenada. Dijo en tono de disculpa, lo siento. Entonces, ¿todavía te atreverás a hacer esto en el futuro? Preguntó Chu Yang. Yo no. Tiebutian se dio la vuelta y se tragó su orgullo y su ira. Dijo sumisamente, en el futuro, escucharé todo lo que digas. Yo, seré como las demás mujeres. Que tú. Lo que quieras, lo haremos a tu manera. Cuando terminó, se sintió tan avergonzada que agachó la cabeza. ¿En serio? Los ojos del rey del infierno Chu brillaron intensamente. Sí. Aunque la voz del emperador estaba llena de timidez, también estaba llena de seguridad. Chu Yang originalmente solo estaba haciendo un problema de la nada y jugando bromas. No esperaba cosechar recompensas tan inesperadas y estaba realmente encantado. La levantó en sus brazos y al momento siguiente ya se había acercado a la gran cama. Probaremos otras posiciones esta noche, como esta. Después de una noche de pasión. La cara de Tiebutian estaba completamente roja. Se apoyó contra el pecho de Chu Yang y jadeó pesadamente. Todo su cuerpo era como una bola de masa suave y maleable, como si fuera agua en primavera. Ni siquiera podía mover su dedo meñique, mucho menos todo su cuerpo. Ella realmente se había asustado. Este tipo realmente todavía parecía que no había tenido suficiente todavía y quería continuar. Si realmente continuaban, la asamblea del tribunal de la mañana de mañana se retrasaría nuevamente. Tiebutian echó un vistazo a la ventana y gimió. ¿Qué? Mañana por la mañana, habrá una asamblea judicial. Ya era la hora. Pero, ¿cómo se suponía que iba a ir a la asamblea judicial matutina en este estado? Estaba pensando en ello cuando sintió que las manos que la abrazaban comenzaban a portarse mal otra vez. En la parte inferior de su cuerpo, algo también estaba comenzando a levantar la cabeza. Tiebutian estaba a punto de exclamar cuando Chu Yang ya le había sellado los labios. No, ya no quiero más, suspiró. Realmente soy el hombre con menos estatus en este mundo. Bien, sí, buena niña, lo que siguió fue otra cámara de primavera. Solo el emperador gemía en su corazón. Este tipo, realmente va a ser mi muerte. El emperador había cancelado nuevamente la asamblea matutina de la corte. Esta vez, sin embargo, todos los funcionarios recibieron la noticia temprano. Pero todos seguían algo preocupados. Mucha gente ya se había dispersado, pero todavía había algunas personas que caminaban de un lado a otro con el ceño fruncido. Incluso cuando el sol ya brillaba, todavía estaban allí. Se oyeron pasos a lo lejos. El supervisor jefe de asuntos internos, Feng Guiliang, se acercó caminando tranquilamente, acompañado de algunos eunucos de puestos inferiores. Supervisor jefe Feng. Un funcionario de la corte se acercó y lo interceptó. ¿Tantos? No, solo hay 15 personas en total, Urur.
¿Eso significa que todavía quedan 12? La fuerza total sigue siendo impresionante. Delante de ti, no nos atreveríamos. Después de sondearlo, Chuyang finalmente pudo estar seguro. En realidad, solo eran unas cuantas personas. Ya había matado a 3 de los 15, todavía quedaban 12.